Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo B1 y está conformado por Luzmari Pérez, Melvin Calel, Christopher Calito, Sergio Larios y su servidora, Jacqueline Hidalgo. Norma Internacional de Contabilidad 21. Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras, ya sea por transacciones en moneda extranjera o bien puede tener negocios en el extranjero. El objetivo de esta norma es prescribir cómo se incorporan dentro de los estados financieros de la entidad las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones de las tasas de cambio dentro de los estados financieros. En el alcance, esta norma se aplicará al contabilizar las transacciones y los saldos en moneda extranjera, al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyen dentro de los estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación o por el método de participación. También se aplicará al convertir los resultados y la situación financiera de la entidad a una moneda de presentación. En las definiciones de la norma tenemos la siguiente: tasa de cambio. La tasa de cambio no es más que la relación que existe entre dos monedas. La diferencia de cambio es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando diferentes tipos de cambio. Tasa de cambio de contado es la tasa de cambio utilizada en las transacciones con entrega inmediata. Por ejemplo, una entidad viene y adquiere o compra un lote de equipo de computación en el extranjero, viene y la compra al contado. La tasa que se utiliza al realizar estas transacciones es la tasa de cambio existente en el momento en que se realizó dicha transacción. Ahora, la tasa de cambio de cierre es la tasa de cambio existente al final del periodo sobre el que se informe. Continuando con las definiciones, tenemos valor razonable. Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Moneda extranjera es cualquier otra moneda distinta a la moneda funcional de la entidad. Negocio en el extranjero es toda entidad subsidiaria, asociada, acuerdo conjunto o sucursal de la entidad que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distintas a los de la entidad que informa. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Continuando, grupo es una controladora y todas sus subsidiarias, partidas monetarias. Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o a pagar una determinada cantidad de unidades monetarias. Inversión neta en un negocio en el extranjero es el importe que corresponde a la participación de la entidad que presenta sus estados financieros en los activos netos del citado negocio. Moneda de presentación es la moneda en la que se presentan los estados financieros. Buenos días, continuando con el tema, moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera una entidad. Normalmente es la que genera y emplea el efectivo. Sin embargo, es muy importante poder tomar en cuenta los factores principales para la determinación de la moneda funcional en que la entidad esté operando. Para ello tenemos que los factores principales
cuando la moneda del país en el cual se fijan los precios de ventas de bienes o servicios, o ya bien sea cuando la moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regularizaciones influyan dentro de los precios, o cuando la moneda que influye entre los costos, ya sea la mano de obra o materiales, entre otros elementos. Sin embargo, debe de realizarse un análisis previo para poder determinar sobre estos factores principales si son determinables para poder saber en qué moneda funcional está operando la entidad. Sin embargo, esto nos conlleva a poder realizar o nos lleva a lo que son las evidencias de soporte. Esto quiere decir de que verificaremos las monedas en las que se generan los fondos de las actividades de financiación. Por ejemplo, cuando la entidad tenga los movimientos directamente en estas actividades, ya bien sea por proveedores o acreedores o créditos obtenidos, o cuando la moneda que se manifiesten los importes cobrados por actividades de operación, ya bien sea cuando, por ejemplo, los cobros que se realicen a un cliente, para poder saber en qué moneda nos están cancelando o pagando, para poder determinar su moneda funcional, la cual pues tendríamos que verificar si es apropiable. Sin embargo, descrito por ejemplo lo anteriormente, sea lo contrario, la gerencia determinará o empleará a su juicio para poder determinar en qué moneda funcional estarán operando y la que sea más fielmente represente las transacciones, sucesos y condiciones. Inversión neta en un negocio en el extranjero. Cuando una entidad tenga una partida monetaria, ya bien sea por cobrar o pagar en un negocio en el extranjero, dicha liquidación de esta partida no esté contemplada ni es probable de que se produzca en un futuro predecible, la partida en esencia es una parte de una inversión neta de la entidad en ese negocio en el extranjero. Entre las partidas monetarias podemos incluir aquellos préstamos o partidas a cobrar a un largo plazo. Asimismo, aquellas que no incluyen las cuentas de deudores o acreedores comerciales. Estas partidas monetarias se contabilizarán las diferencias de cambios surgidos en una partida que forman parte de una inversión neta de un negocio en el extranjero de la entidad que informa. Esto se reconocerá en los resultados de los estados financieros separados de una entidad de la cual informa, o ya bien sea en los estados financieros individuales del negocio en el extranjero. Partidas monetarias para poder establecer las transacciones y situaciones que van a afectar a la entidad dentro de su entorno económico. Sobre aquellas transacciones en moneda extranjera, se dice que las partidas monetarias son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos, pasivos que se van a recibir o pagar mediante una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Por ejemplo, las pensiones y otros beneficios a empleados, cuando la entidad esté obligada a cancelar este monto por este elemento. Asimismo, tenemos los suministros que normalmente la entidad requiere para poder desarrollar sus actividades, en la cual pues considero que generará un desembolso para el pago de este elemento. Y tenemos lo que son las provisiones que se liquidan en efectivo, cuando la entidad pues tenga la obligación de poder cancelar y pagar estas provisiones.
Asimismo, tenemos los dividendos registrados previamente como pasivos. Por supuesto, estos dividendos registrados generarán una disminución o un movimiento dentro del efectivo cuando sean cancelados. Del otro lado tenemos partidas no monetarias. Son la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad determinada fija o determinable en unidades monetarias. Esto quiere decir, a diferencia de las anteriores, que no existe una obligación o un derecho a recibir sobre el monto fijo respecto a los elementos. Por ejemplo, tenemos lo que son importes pagados por anticipados de bienes y servicios. Cuando se genera, por cierto, un reconocimiento, ya sea de un activo, que se genera un pago por anticipado. O asimismo también tenemos lo que son activos intangibles. Estos no son materiales, pero por lo tanto también son partidas que son reconocidas como no monetarias. Y tenemos lo que son suministros que se liquidan mediante la entrega de un activo no monetaria. Quiere decir de que entonces podríamos pagar, por ejemplo, un gasto o un servicio a través de una entrega por mercadería o ya bien sea por una propiedad, planta y equipo. Buenos días a todos. El día de hoy voy a exponerles un poco sobre lo que podemos encontrar en el NIC 21 en su párrafo 17. Y encontramos el siguiente título que nos dice: resumen del enfoque requerido por esta norma. Nos indica que al preparar los estados financieros, cada entidad debe determinar su moneda funcional de acuerdo con lo que establece esta norma, que nos indica que la moneda funcional es aquella del entorno económico principal en el que opera la entidad. Todas las entidades deben convertir las partidas a su moneda funcional y deben de informar sobre los efectos que puede tener en los estados financieros estas conversiones, no importando si son entidades aisladas, entidades con negocios en el extranjero, como lo puede ser el ejemplo de una controladora, o entidades con un solo negocio en el extranjero, como lo puede ser una subsidiaria o una sucursal. Exposición encontramos el siguiente título, que es reconocimiento inicial, que nos indica que una transacción en moneda extranjera es toda aquella transacción cuyo importe se denomina o se exige su liquidación en una moneda extranjera o distinta a la moneda funcional de la entidad, entre las que se incluyen aquellas en que la entidad compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en moneda extranjera, presta o toma prestado fondos si los importes correspondientes se comprometen a pagar en moneda extranjera, y también podemos encontrar cuando adquiere o dispone de activos o bien incurre o liquida pasivos siempre que estas operaciones se hayan denominado en moneda extranjera. También nos indica que toda transacción en moneda extranjera se debe registrar en el momento de su reconocimiento inicial utilizando la moneda funcional mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado en la fecha en la que la transacción sea realizado entre la moneda funcional y la moneda extranjera. La NIC 21 en su párrafo número 23 también nos indica sobre qué hacer con la información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa, en lo que podemos encontrar qué hacer con las partidas monetarias que nos dice que se convertirán usando la tasa de cierre, las partidas no monetarias que se midan al costo histórico se convertirán usando la tasa de cambio en la fecha de la transacción, y aquellas partidas no monetarias que se midan al valor razonable se convertirán utilizando la tasa de cambio de la fecha en que se mide dicho valor razonable. En la misma NIC 21, en su párrafo número 25, nos indica que el importe en libros de algunas partidas se debe determinar comparando dos o más importes distintos. Podemos hablar de esto como cuando la partida en cuestión sea un activo no monetario medido en una moneda extranjera, el importe en libros se debe determinar comparando el coste o importe en libros convertido a la tasa de cambio en la fecha de determinación
de ese importe, por ejemplo, a la tasa de cambio, a la fecha de la transacción para una partida que se mida al costo histórico, y el valor neto realizable o importe recuperable según lo que resulte apropiado, convertido a la tasa de cambio en la fecha de la determinación de ese valor, por ejemplo, a la tasa de cambio de cierre. El efecto de la comparación descrita anteriormente puede dar lugar al reconocimiento de una pérdida o una ganancia que puede ser provocada por el diferencial cambiario, que ésta podría no ser objeto de reconocimiento en la moneda extranjera o viceversa. Muy buenos días, licenciado y compañeros, les saluda Christopher Calito. Continuando con la exposición, les hablaré del reconocimiento de las diferencias de cambio. Esta sección de la norma nos habla de qué manera se va a reconocer o contabilizar las diferencias de cambio que puedan surgir a raíz de transacciones monetarias internacionales dentro de la entidad. Esta sección establece que las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en el resultado del periodo en el que aparezcan. Cuando tengan partidas monetarias como consecuencia de una transacción en moneda extranjera y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación, aparecerá una diferencia de cambio. Cuando la transacción se liquide en el mismo periodo contable en el que haya ocurrido toda diferencia de cambio, se reconocerá en ese mismo periodo. No obstante, cuando la transacción se liquide en un periodo contable posterior, la diferencia de cambio reconocida en cada uno de los periodos hasta la fecha de liquidación se determinará a partir de la variación que se haya producido en las tasas de cambio durante cada periodo. El párrafo 35 de la norma establece los cambios de moneda funcional y establece que cuando se produzca un cambio de moneda funcional en la entidad, ésta debe aplicar los procedimientos de conversión que sean necesarios para aplicar la nueva moneda funcional de una manera prospectiva, desde la fecha en que se va a ocurrir o se va a derivar el cambio. Dice que la moneda funcional de la entidad debe reflejar las transacciones, sucesos y también las condiciones que subyacen y son relevantes para la misma. Para lo consiguiente, una vez se haya determinado la moneda funcional, solo podrá cambiarse si se modifican las mismas. Por ejemplo, un cambio en la moneda que influya de forma determinante en los precios de venta de los bienes y servicios podría inducir un cambio en la moneda funcional de la entidad. Establece que el efecto de un cambio de moneda funcional deberá contabilizarse de forma prospectiva. Es decir, en otras palabras, la entidad convertirá todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la tasa de cambio a la fecha en que se produzca el hecho. Los importes resultantes ya convertidos en el caso de partidas no monetarias, esas deberán reconocerse y considerarse como correspondientes a costos históricos. Utilización de una moneda de presentación distinta de la moneda funcional, conversión a la moneda de presentación. Una entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier tipo de moneda que ésta desee. Al momento de hacerlo, deberá convertir sus estados financieros y los de resultados al tipo de moneda elegida. Cuando la moneda funcional no es correspondiente a una economía hiperinflacionaria, los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera se convertirán en la tasa de cierre del periodo en la cual estos estados financieros se realizan. Los ingresos y gastos de cada estado de resultados
y otro resultado integral se convertirán a la tasa de cambio de la fecha de las transacciones. Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado integral. Conversión de un negocio en el extranjero. Seguirá los procedimientos normales de consolidación según lo establecido en la NIF 10, estados financieros consolidados. Por ejemplo, la eliminación de saldos y transacciones intragrupos con subsidiarias. Cuando los estados financieros del negocio en el extranjero y de la entidad que informa son de fechas diferentes, se pueden dar dos situaciones. La primera, que el negocio en el extranjero prepare estados financieros adicionales con la misma fecha que la entidad que informa. Segundo, la utilización de fechas de presentación distintas, siempre y cuando la diferencia no sea mayor a 3 meses y que se realicen los ajustes pertinentes para reflejar los efectos en las transacciones. Buenas noches, compañeros. En este momento hablaremos de la disposición total o parcial de un negocio en el extranjero. En la disposición de un negocio en el extranjero, el importe que se acumule de las diferencias por tasas de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero y que hayan sido reconocidas en otro resultado integral que fueron acumuladas en un componente separado del patrimonio, deberán ser reclasificadas del patrimonio al resultado mediante un ajuste de reclasificación cuando sea reconocida la ganancia o pérdida que esta disposición haya generado. Toda la participación de una entidad en un negocio en el extranjero, lo siguiente debe de ser contabilizado. Cuando la disposición parcial involucra la pérdida del control de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero, independientemente de si se conserva una participación no controladora en la antigua subsidiaria después de la disposición parcial. También cuando la participación conservada después de la disposición parcial de una participación en un acuerdo conjunto o en la participación parcial en una asociada incluya un negocio en el extranjero es un instrumento financiero que incluye un negocio en el extranjero. Además, en la disposición de un negocio en el extranjero incluye una participación, el importe acumulado que se relacione con ese importe en el extranjero debe de ser dado de baja en cuentas, pero no debe ser reclasificado a resultado. En la disposición parcial de una subsidiaria que incluya un negocio en el extranjero, la entidad volverá a atribuir la parte proporcional del importe acumulado por las diferencias de cambio que fueron reconocidas en otro resultado integral a las participaciones no controladoras de ese negocio en el extranjero. En cualquier otra disposición parcial de un negocio en el extranjero, la entidad deberá reclasificar a resultados solamente la parte proporcional del importe acumulado por diferencias de cambio reconocidas en el resultado integral. Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio en transacciones realizadas en moneda extranjera, así como las diferencias por conversión de resultados y de la situación financiera de una entidad a una moneda diferente, pueden tener efectos impositivos. Estos deben de ser contabilizados de acuerdo a la NIC 12, que se refiere a impuestos a las ganancias. Información a revelar. Una entidad revelará el importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del periodo, a excepción de los que procedan de instrumentos financieros que hayan sido medidos al valor razonable con cambios en sus resultados de acuerdo a NIF 9. También debe de ser revelado las diferencias netas de cambio que hayan sido reconocidas en otro resultado integral y que fueron acumuladas en un componente separado del patrimonio
así como la conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del periodo. Cuando la moneda de presentación sea diferente a la moneda funcional de la entidad, este hecho debe ser puesto en manifiesto, revelando la moneda funcional, así como la razón por la cual se utilizó una moneda de presentación diferente.